por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos y damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. El pasado 6 de agosto se celebraron los 200 años de la independencia del Estado plurinacional de Bolivia. Y bien pudiéramos decir que este próximo domingo 17 de agosto, en el que se celebrarán elecciones para presidente y vicepresidente, también elecciones para 130 diputados y 36 senadores, Bolivia se está jugando su destino. Como se sabe, hay división en el campo popular y hay una derecha que busca aprovechar esa falta de unidad para retornar al poder y dar marcha atrás a todos esos grandes logros sociales que se alcanzaron en los últimos 20 años. Para hablarnos de esto, nos acompaña un ex embajador de Francia, analista internacional y propulsor del Estado plurinacional de Bolivia. Jean-Paul Guevara, te agradezco que nos estés dando tu tiempo para esta charla. Hola, hola Héctor, saludos a todo tu público, saludos a Bolivia, a México, siempre un país tan querido. Un gusto estar aquí contigo, pues, en estas fechas tan significativas y en este tiempo que está tan difícil, tan lleno de incertidumbres, diría yo de alguna manera. Pues mira, lo dices tú. Vamos, la verdad es que estoy muy preocupado, estoy triste, no soy el único. Vemos lo que pasó en Bolivia, que es un proceso que fue enormemente desgastante, un proceso de dimes y diretes, de amenazas, de acusaciones, que han llevado, por desgracia, a que la izquierda no enfrente la elección más importante que pueda tener un país, que la presidencia, y obviamente también sus sistemas parlamentarios, desunida entre líderes que son fundacionales y entre líderes que también son renombrados dentro del mismo movimiento, que de alguna forma han tenido que ver con esta historia de los últimos años de Bolivia, que por primera vez se miró al pueblo. Porque yo recuerdo perfectamente, antes de que estuviera el MAS, antes de que ganara incluso Evo Morales, obviamente, que Bolivia era uno de los países más pobres del continente. Y nos lo vendían como que pues, era un país subdesarrollado porque la gente no tiene capacidad, no le gusta trabajar, son indígenas y llegan con gran apoyo y solidaridad las empresas foráneas a ayudarlos a ver a que progresen. Porque ese era el cuento que nos vendían acá. A mí eso es lo que me tocó vivir cuando estaba en la escuela. Y cuando hablamos en las clases de economía de cómo le iba a los diferentes países y por qué, cuál era la idiosincrasia que los hacía perdedores, en pocas palabras, Bueno, ¿no? tal vez valdría la pena entonces retomar el hilo que tú has comenzado con los 200 años de la independencia que decimos que se dice popularmente, ¿no? De la independencia de Bolivia. Y un poco remontándonos, porque esa es la República. El Estado plurinacional comienza en el año 2009 formalmente, ¿no? Pero valdría la pena recuperar esta idea, aún para llegar a este tema de la imagen de pobreza que teníamos, ¿no? Siendo que el territorio del Alto Perú, lo que ahora es Bolivia, digamos, Alto Perú en la colonia, era, digamos, la niña de los ojos de la corona española, o sea, quien permite el excedente económico que da lugar a la Europa moderna es Potosí.
son las minas de Potosí, las minas de plata de Potosí. Entonces, esa cantidad de excedente, pues se encontraba en el territorio actualmente boliviano, ¿sí? Por eso es que eh, este territorio fue el último en independizarse. De todo, después de la independencia de los países, de la corona, digamos, de los países de la Gran Colombia, de Perú, de Argentina, que era de La Plata en ese momento, ¿no? Vale un paréntesis pequeño. Argentina tiene su nombre a partir de el Potosí, ¿no? De Argentum, Plata, y el Río de la Plata, como se denominaba ese territorio antes de la colonia, era por el Río de la Plata, por donde salía el mineral de este Potosí, hasta llegar al Atlántico para subir a Europa, ¿no? Esa era la dimensión, esa era la fuerza, digamos, solamente porque a veces parece trivial, pero para mostrar la influencia que tenía Potosí en ese momento, ¿no? Eh, Toda esa riqueza. Entonces, claro, como tú dices, después se conocía como un país pobre, inestable económicamente, etcétera. Y tal vez tiene mucho que ver también con cómo fue el proceso de o más bien el resultado de la lucha de independencia de Bolivia, ¿no? Porque lo que se conoce son las luchas independentistas que comienzan en 1809, también se habla del primer grito libertario de América Latina en Bolivia, ¿no? Pero lo que no se dice es que ya desde siglos antes, ya y principalmente, digamos, en 1780-81, estaban las grandes revueltas de los pueblos indígenas, como la revuelta de Tupac Katari y Tupac Amaru, ¿no? En ese momento. Es decir, era una resistencia, siempre hubo una resistencia y una lucha contra la colonia y el colonialismo. De cualquier manera, como se reconoce solamente la guerra de la independencia, esos 10 años, entre 1809 y 1825 para Bolivia, ¿no? Cuando se constituye la República de Bolivia, a partir de una Asamblea General, se llamó un Congreso Constituyente después, convocada por Sucre, ¿no? Por el mariscal Sucre, el mariscal de Ayacucho, que así se lo conocía, mano derecha de Simón Bolívar, se constituye una asamblea de 48 personas que representaban a distintos partes, centros urbanos de este territorio. Pero de las 48 personas, solo dos habían sido partícipes de esa guerra de la independencia. Obviamente esas 48 personas eran eh, gente criollo mestiza, hombres, ¿no es cierto? Ninguna mujer, ningún indígena y que estuvieron participando durante todo ese proceso, ¿no? Aún estaba viva Juana Zurdú de Padilla, que es muy reconocida ahora por la historia, y ni siquiera a ella se la convocó a esta asamblea. Entonces podemos decir que ese momento la República nació mal, nació negando una realidad, nació negándose internamente y a partir de un grupo de personas que ya habían acumulado algún poder en la sombra de la corona española, donde tenían relaciones entre familiares, eran aliados, etcétera, etcétera, de los representantes de la colonia española, y ellos fueron quienes conformaron Bolivia. Es decir, se conforma en base a una lógica de discriminación, de privilegios, de racialización del Estado y además de una lógica colonial y neocolonial, ¿no? Entonces, ese proceso de 1825, que se cumplieron 200 años ahora, el 6 de agosto último, es lo que se quiso corregir con el Estado plurinacional que se conforma, se constituye legalmente el año 2009. Ese momento queremos nosotros rectificar los errores, ¿no? El cambio en Bolivia fue un imperativo histórico frente a un Estado inviable, inviable porque negaba su propia esencia, su propia característica básica, que es la diversidad, que es además esa riqueza que tenemos, ¿no?
Por eso toda la riqueza que tuvimos siempre fue de provecho de una pequeña élite eh, boliviana, le vamos a llamar criollo mestiza, de tez de piel un poco más clara que el resto, ni siquiera podemos hablar de blancos, y de empresas transnacionales que nunca dejaron de estar presentes y de usufructuar y de exaccionar esa riqueza. Pues mira, lo que me dice está algo muy fuerte porque estás hablando que apenas hasta el 2009 hicieron esa corrección. Mm, Vaya, y que todo ese tiempo estuvo ahí, generaciones enteras, excluidas, no reconocidas, ninguneadas bajo un esquema que todavía seguía siendo colonial, pero ahora ujú, ejercido por las oligarquías locales que se sintieron herederas del imperio español y ahora gobernaban ahí de alguna forma o sentaban sus reales de privilegios para poder discriminar y tener ellos una actitud o una posición de superioridad. Bueno, vimos lo que pasó en Bolivia finalmente con la llegada del MAS y entonces nos entusiasmamos. En lo personal, sentí que esto podía alentar a todos esos movimientos indígenas con la llegada de Evo Morales que hay en toda América Latina y que de alguna forma han estado siempre pues marginados, están en la periferia. Incluso en mi país los ha reconocido. Yo creo que uno de los grandes reconocimientos más recientes los hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando rescató tierras que les habían quitado a grupos indígenas aquí en México y con leyes y todo eso, pero entendemos que no es suficiente porque siempre hay reclamos por parte de los indígenas para decir sí, pero tú no me vas a decir que sí, que no, deja que yo participe. Entonces, digamos que afortunadamente ha habido avances y empieza a haber una discusión en la que ellos cada vez tienen más voz, pero esperábamos que fuera algo así. Y digamos que, pues, no necesariamente se dio, porque vemos, por ejemplo, lo que pasa si hago un esquema muy rápido, lo que pasa en Chile con los mapuches, nada ujú. más, o sea, cómo es el trato. Y digo, ese trato sigue siendo el de siempre, el del siglo pasado y el del siglo antepasado. Y dijimos, bueno, lástima que no cuajó, pero sí vimos que lo que pasó en Bolivia fue muy interesante y muy esperanzador y transformador. O sea, Ujú, simplemente yo recuerdo, tengo tan presente cuando llegó en este caso Evo Morales y se dio cuenta que, por decirlo así, a grosso modo, porque me estoy basando en la realidad, decía, de cada $10, las empresas se quedan con 7 y 3 le dan al Estado, porque esos eran los acuerdos que tenían los gobiernos anteriores a él, que se vendían, que eran gobiernos neoliberales que regalaban el gas de Bolivia y el petróleo que tienen, que no es mucho, pero todo eso lo vendían para acabar pronto. Y llegó Evo Morales y dijeron, no, ahora es al revés. El Estado se queda con 7 y les da 3 a las empresas. Y estaba el escándalo acá, hasta en México. No, pues es como las empresas se van a salir. Y ninguna empresa se fue, porque seguía siendo un gran negocio lo que estaban haciendo. O sea, claro, gran negocio, aunque les tocara ahora supuestamente $3. Pero lo que quiere decir es que todo lo que se robaban antes, ¿qué? Robaban mucho claro, más. O sea, sí, dejó de ser el hiper, super gran negocio y se quedaron con un gran negocio. Ese es el punto. Si no se hubieran ido y no se fueron. Pero por eso supuesto. ayudó a transformar a Bolivia, primeramente porque el Estado pudo ingresar a sus arcas dinero, con lo que Ujú, pudo hacer la transformación que hemos visto en todo ese tiempo, con, digamos, con atenuantes entendibles cuando se les hizo el golpe de Estado y luego también con el asunto del COVID, pero digamos, sigue siendo Bolivia un referente de la izquierda. Y nos da terror lo que pasa ahora, lo que puede pasar de aquí al domingo. O sea, claro. aquí a 3 días, Hay, de aquí a 3 días, hay- estamos así. hay dos puntos que tocas que me parece muy importante. El tema de lo colonial, yo creo que sinceramente no se puede explicar lo que ocurre en América Latina. Imagínate que además estoy usando el término América Latina, ¿no? Si no se parte como un marco de comprensión teórico el tema de lo neocolonial. Es decir, eso está tan vigente ahora como hace 200 años. Y en todos los países y en todas las cabezas y en las élites principalmente, pero también aún en grupos y partidos de izquierda. Es decir,
Estamos hablando de la Via Yala, así se denominaba antes este territorio. Y no es un tema de querer volver atrás o ser anacrónicos con el pasado. No, 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 no. Esto se trata de una cosa vigente y actual. Si no comenzamos nosotros mismos a reconocernos en nuestra identidad propia, no vamos a poder ser diferentes más que subordinados y siempre a la cola de un esquema que nos fue impuesto, traído por el norte, ¿sí? Que además a partir de los excedentes que lograron en la colonia es que se conforman y ganan esa hegemonía mundial. El modelo capitalista necesitaba de esa acumulación originaria que le da todo el tema de lo colonial para poder eh, expresarse plenamente y desarrollarse hasta donde estamos en este momento, ¿no? Entonces, lo colonial yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a todos y eso fue la reflexión que dio sentido al proceso de cambio en Bolivia, porque el proceso de cambio, hay que decirlo claramente, no comienza con las izquierdas, no parte de una lógica de la izquierda tradicional que había en Bolivia, ¿sí? El Partido Comunista en sus distintas versiones, porque había divisiones internas, había Partido Comunista Leninista más asociados o ligados a China, otros a Moscú, etcétera, etcétera, no estaban con la lógica en ese momento de lo que podemos llamar ahora lo plurinacional popular, ¿no? Ellos estaban más en una lógica desarrollista modernizadora. Entonces, pero el verdadero cambio comienza cuando reconocemos nosotros como sujeto de esta transformación a las culturas y pueblos originarios, reivindicando su visión, su comprensión de la vida, que está todavía muy vigente, como ocurre en México también con los pueblos originarios, ¿no? Entonces, esa fue la característica, ese es el proceso de transformación. Por eso nosotros inventamos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque toda institucionalidad antes de que existe es un invento, pues, de la mente humana, de las sociedades humanas, ¿no? Inventamos el Estado plurinacional, porque ya no queríamos continuar con la lógica republicana colonial, sino que queríamos instituirnos, constituirnos en una nueva sociedad, en un nuevo Estado, una nueva institucionalidad que recuperara los fundamentos originarios de nuestra sociedad, que recuperara la presencia también, la vigencia de esa cosmovisión indígena nido-amazónica, ¿no? Entonces, esa fue nuestra característica. Y es cierto, como tú decías, llegó el gobierno del MAS con Evo Morales el 2005, justamente hace 20 años, en diciembre de 2005, y lo primero que se hizo fue comenzar la nacionalización de los recursos naturales y cambiar esos contratos con las empresas eh, extranjeras de lo que era 20-80 a favor de ellas, que sea 80-20 a favor del Estado. Y de esa forma es que pudimos tener ya un ingreso, porque no era solamente recuperar esos recursos naturales, no era solamente cambiar las condiciones de contratos que había con las empresas, sino también tener ya el suficiente dinero en el Estado, recursos en el Estado, para redistribuir. Y se comenzó una redistribución por, por, por medio de bonos de manera directa, ¿no? Es lo que también está ocurriendo en México ahora, pero también por medio de construir infraestructura que no existía antes. En Bolivia antes del 2005 no teníamos carreteras de doble vía, eran de ida y vuelta, ¿no? Aún la Panamericana y muchas de esas carreteras eran solamente de piedra o de tierra. En cambio, se hizo un conjunto de carreteras, pero además con una idea de conexión, de interconectividad, ¿no? De promocionar, de permitir a la gente también de los distintos extremos que se pueda movilizar y transportar sus productos, llegar a las ciudades, etcétera, etcétera. Muchos elementos, el tema de la salud, ¿no? El tema del sistema universal de salud, donde con todos los elementos que se pueden mejorar, existe. Y entonces hay una cobertura de salud universal para la población boliviana
que eso no se soñaba antes. Entonces, son muchos elementos, no quiero abundar porque podríamos pasarnos el día en todo esto, pero lo cierto es que todos esos logros, como tú decías, ahora están pues en riesgo, ahora Totalmente en están, riesgo. Oye, vi sí, un candidato, no recuerdo ahorita el nombre, porque la derecha aprovechó y mandó todos. Yo creo que todos se sienten tan seguros que cualquiera de ellos se lanzaron al espectro político para poder decir que quieren ser presidentes y algunos negando su pasado político, pero todos son oscuros, absolutamente oscuros. Hubo uno que dijo, voy a privatizar todo. O sea, dijo, sí, ¿cómo con ese descaro? O sea, ujú, un descaro tipo Katz en Chile o sí, Milei en Argentina. Y digo Katz porque es que supuestamente puede ganar la presidencia ya gracias a Boric, al trabajo de Boric allá en Chile, ¿no? Entonces, y este candidato boliviano dice, voy a privatizar todo, abiertamente. O sea, ¿a quién se lo va a vender? Pues obviamente a las oligarquías locales, entre comillas, pero siempre, o las extranjeras porque sí, siempre tienen conexión entre ellas, ¿no? Se prestan los nombres, se cambian. Ellos están siempre coludidos porque el dinero finalmente, ¿a dónde se lo llevan o dónde lo tienen estas élites? Pues en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, es donde tienen el dinero. ujú, Su principal dinero está ya, según ellos, salvaguardado, ahí donde sí, está el imperio, y ellos acá como colonia, ¿no? Diciendo eso, ¿a quién se lo va a privatizar? Pues a los extranjeros, básicamente. ¿A costa de quién? De los ciudadanos de Bolivia. O sea, yo en varias ocasiones he dicho que hay un poema que resume muy breve la historia de la humanidad y lo voy a leer porque lo voy a leer, lo voy a decir porque me lo aprendí, porque está muy corto. Dice, de esclavo a súbdito, de súbdito a ciudadano, de ciudadano a cliente. Ahí es donde nos quieren tener. Desde el momento que privatizas, ya te volviste cliente de algo que era tuyo. ujú, Punto. ujú, Entonces digo, ¿cómo puede decir este tipo, voy a privatizar todo como la fórmula para, según ellos, rescatar Bolivia? ¿Cuál rescate? Es un atraso, un reatraso. Por eso digo, la independencia de Bolivia está en juego ahora en este domingo, porque si bien, como bien dices tú, recordando la historia, estuvieron sometidos a un coloniaje local, por decirlo así, que ni siquiera eran blancos, menos morenos sería el mejor de los casos. Lo que estoy hablando con esto es que en los últimos 20 años sí hubo un despertar ujú, en el pueblo boliviano, al grado tal que por eso pudieron contravenir en urnas el golpe que se dio, apoyado ujú, obviamente por Estados Unidos, y como se dice ahora que hasta por Elon Musk, y después en las internas que se vinieron dando, cuando Evo Morales incluso trataba de poner candidatos, y había candidatos que decían no, se iban por su cuenta y ganaban. ¿Por qué? Porque como quiera seguían llevando el proceso de transformación boliviano, cada uno, sin necesariamente el mando de Evo, que se habían opuesto, ujú, que se oponían a él, porque el señor quería otros candidatos diferentes a los que le salieron, pero al final ganaban ellos. ¿Qué significa eso? Que había conciencia entre el pueblo boliviano de lo que estaba en juego para ver, decir, a ver, por poner un ejemplo, Evo, sí, aquí no, Evo, ¿eh? Aquí no. Y le decían que no y votaban por otro, pero por un candidato que los iba a representar y que estaba ujú, haciendo esa misma transformación. Entonces, a mí me impresionó eso cuando me di cuenta que el pueblo boliviano había comprado esa transformación y me preocupé mucho en su momento por mi país, porque dije, ustedes llevan un proceso de más tiempo que ha ido permeando. Y aquí en México apenas vamos a hacer 6 años ahora que cabe Andrés Manuel López Obrador y tenía miedo del siguiente, bueno, que se ganó de manera contundente. Implica que la gente también está despertando, ¿sí? Y México también tenemos nuestros problemas porque, bueno, como tú sabes, somos la primera frontera con el imperio y ya somos declarado enemigo también. Ya salió una idiota de allá del Departamento de Estado diciendo que somos un gobierno adversario. ujú, Así nos clasificó. O sea, ya estamos igual que Venezuela, que Nicaragua y Cuba y ahora México. O sea, yo digo, a mucha honra. Si no estamos en esta lista es que vamos bien. Me preocuparía si no estuviéramos. Esa es la verdad. Entonces, pero a mí me preocupa eso, lo que está en juego con Bolivia. Este retroceso, sería un retroceso enorme. Volver otra vez a como estaban, vendidos, el coloniaje a todo lo que da. Esas familias que les decimos aquí fifís, sintiéndose todavía más privilegiadas como emperadores en su propia tierra, todavía estarían súper oxigenadas
con un regreso así, obviamente apoyado por Estados Unidos, y Estados Unidos estaría aplaudiendo, como de hecho han de tener sumamente activa a la embajada de allá, soltando dinero a los candidatos, atacando a los de la izquierda, en fin. Nos preocupa mucho lo de Bolivia y sobre todo el saber que, por desgracia, no sabía yo, me estoy entrando recientemente, que Evo Morales es el principal autor de decir que el voto nulo. Sabemos que hay tres tipos de votos allá en Bolivia, ¿no? Voto aprobado, el voto blanco, que es el que se regresa tal cual, y el voto nulo, que es el voto que viene, que se rompió algo, que se hizo rayaduras, o que no se tachó, que se tachó todo, o que se escribió algo sobre eso, se le declara voto nulo. Y él está diciendo que el voto nulo sería a favor de él, como si él hubiera participado en la elección. Pero a mí se me hace eso un contrasentido, porque lo único que estás haciendo es que gane la derecha. Mm. Eso es lo único que estás haciendo. Es igual como si la gente no sale a votar. Es el Ujú. equivalente. No salgas a votar y van a votar por ti. Ah, claro, claro. Haz un voto nulo y ¿quiénes van a ganar? Los que sí están poniendo su voto bien. En este caso, Ujú. la derecha. Entonces, yo no entiendo eso. No sé si nos puedas explicar dentro de todo esta, eh, ahora sí, enredo que está pasando en Bolivia. Sabemos obviamente de las disputas que hubo con Luis Arce, sabemos que Luis Arce está ahí, está Andrónico también, el que estaba de jefe del Senado, ahí en Bolivia, y hay otros personajes, pero... Y sabemos que están obviamente los de la derecha, que nomás donde los empiezas a checar te das cuenta con quiénes están metidos y apoyados por la embajada, los oscuros nexos con negocios pasados, con dictaduras. Y digo, ¿qué pasa? Porque yo espero que el pueblo boliviano se dé cuenta realmente. Y en su momento, en el caso del voto nulo que pide Evo Morales, le hagan lo mismo a cuando él quiso imponer a algunos candidatos y la gente votó por otros. Ujú, ujú, Esperaría que ujú. hicieran eso, que no le digan voto nulo, no, vamos a votar por ellos, por este candidato, ¿no? Digo, ¿qué nos puedes Sí, platicar de todo yo, esto? yo, yo creo que, mira, retomando lo primero que planteabas, y vamos a llegar hasta el final. em, Así como decía que hay una característica del neocolonialismo en la región que no se puede dejar de lado para hacer cualquier análisis, lo mismo esas derechas, y respondiendo también a esa lógica neocolonial, yo creo que las derechas, las oligarquías en la región son negacionistas, ¿no? Recuperando esa idea, ese concepto de negacionismo, cuando hay que decían que hay gente que niega que el planeta sea una esfera, ¿no? Redonda, digamos, casi completamente redonda, y niegan y dicen que la Tierra es plana, ¿no? Es un negacionismo de una constatación que tenemos y dicen que no, no es verdad. Lo propio la derecha, porque por lo menos en el caso específico de Bolivia, porque podríamos hablar igual de la derecha y la oligarquía en México, son negacionistas de su realidad. Una de las primeras características del neocolonialismo es la negación de ser de lo que uno es, queriendo ser algo, algo a una referencia estética, intelectual, ¿no? De modo de vida de lo que eran los imperios, El ¿no? europeo, o si quieres tú ahora El ya lo... europeo o el norteamericano, claro, el Ajá. norte global, ¿no? Queremos, esa es una de las primeras características, esa negación, ¿no? De lo propio, ¿no? Y en caso de Bolivia también, digamos, esa derecha es negacionista de la realidad de la diversidad, pero además de las transformaciones que han habido en Bolivia. No es casual que de ese negacionismo los candidatos de la derecha, los que están, digamos, en los primeros puestos de la derecha, son políticos que ya desde antes del 2005 intentaban llegar a la presidencia de Bolivia. Es el caso que tenemos de Tuto Quiroga, Ramírez, de Samuel Doria Medina, de Manfred Reyes Villa, ¿no? Candidatos permanentes de esa derecha negacionista que siempre fueron rechazados y niegan el Estado plurinacional, niegan los avances que se han logrado. Ellos quieren volver a la república y lo plantean así tal cual. No es falso lo que tú dices, que alguno de ellos plantea que voy a privatizar todo lo que es, todas las empresas estatales que se han constituido en este proceso, que son además las que daban los excedentes para que haya esa redistribución por medio de los bonos, por decir algo, ¿sí?
Eh, no se dicen que van a privatizar todo, con lo cual tiene experiencia, porque el 85, cuando se implementa aquí el neoliberalismo en Bolivia, privatizaron todas las empresas estatales y en el caso de Doble Medina, por ejemplo, se auto venden, digamos, adquieren esos recursos del Estado para formar sus fortunas después. Es decir, son tramposos, pues, ¿no? Son poco decorosos, no tienen decoro ninguno. Pero además, eh, ya algunos plantean claramente que van a llevar adelante una asamblea constituyente, porque ya el Estado plurinacional tiene una constitución. Y como te decía yo, si el 1825 fueron 48 personas ligadas a las oligarquías de ese momento que llevaron adelante la Asamblea Constituyente de Bolivia, para el Estado Plurinacional de Bolivia, el 2006 se convoca una asamblea constituyente participativa con mujeres, hombres, indígenas, jóvenes, viejos, de todas las regiones de Bolivia. Incluso el mismo Doble Medina estaba ahí como candidato y como asambleísta de esa constitución. Fue una constitución por primera vez en la historia de Bolivia, votada después de la elección de constituyentes democráticamente, votada de un referéndum para ser validada. Entonces, todo eso que se ha logrado y que sea la constitución, ahora vienen y nos dicen que van a hacer una otra constitución, que sería casi Ah, una constitución restauradora, restauradora de una república excluyente, es decir, restauradora de sus privilegios. de sus derechos. Qué descaro, oye, qué descaro Es eso. descarado, es abierto, digamos, ¿no? Porque son negacionistas. Ya cuando se implementa el Estado plurinacional, ellos seguían reivindicándose de manera ridícula, ¿no? Decían, yo soy ciudadano de la República de Bolivia, no soy ciudadano del Estado plurinacional. Cuando no existía, ya había sido superada. Pero ese negacionismo, ¿no? Totalmente opuso, cerrado, ¿no? Es lo que las mueve. Y por eso mismo no tienen unas propuestas nuevas. Pueden negar, digamos, pueden rechazar el Estado plurinacional, pueden negar y rechazar los avances que ha habido en el campo social, la integración que ha habido de mucha población, los miles, millones de personas que han salido de la pobreza en este periodo, ¿no? Pero no tienen algo nuevo para proponer. Sus propuestas son las de antes del 2005. Fíjate, No eso se que dan dices tú, cuenta dale, dale, que por favor. sí, no, por favor, no se dan cuenta que el escenario político ha cambiado, que la mirada de las personas ha cambiado. Ya en cualquier restaurante o en el mejor restaurante de La Paz o de Santa Cruz, puedes ver tú una mujer de pollera, porque puede pagar ese costo, pero antes no estaba permitido que vaya porque estaba mal vista o no la dejaban entrar. No hay vuelos ahora dentro de Bolivia que no haya personas de pollera por personas indígenas plena, tranquilamente. Antes eso no se veía. Entonces, solamente estoy poniendo detalles así subjetivos tal vez, pero que te dan muestra de lo que ha cambiado. Y cómo ellos intentan volver a algo, ahí sí ellos quieren volver a un pasado que ni siquiera fue glorioso, sino que fueron de privilegios para ellos, ¿no? Entonces, y por eso mismo, a pesar que tienen todo el dinero que han puesto, a pesar que tienen todas las campañas de encuestadoras, campañas de publicidad por las redes sociales, etcétera, etcétera, no alcanzan a sobrepasar el 20-21% en sus propias encuestas, que además son totalmente amañadas, porque van a hacer crecer a ratos, hacer caer después a los candidatos del campo popular. Y algunos ni siquiera les dan el 3% cuando sabemos que tienen mucho mayor apoyo. Entonces, ni sus encuestas tramposas son las que les dan más del 20%. Es decir, es muy, es, ellos tienen alguna probabilidad de ganar estas elecciones a partir de esta desmembración, esta división que hay en el campo popular. Y que se vaya a Y ahí quería dispersar el llegar. voto entre los diferentes Sí, candidatos de izquierda y entonces ese 20 pudiera prevalecer, por decirlo así. exacto, porque además están acostumbrados a eso. Antes del, 80 del 2005, tengo aquí las cifras, ¿no? Llegaban al 25, 22, 30% de votación, ¿no? Y hacían sus coaliciones para poder después gobernar entre ellos.
estaban acostumbrados a eso, pero el problema mayor fue desde el campo popular, ¿no? El que hay que hacer muchas reflexiones, mucha autocrítica para tener valor, porque es cierto, los procesos son procesos humanos, todos somos humanos, ¿no? No son procesos divididos ni nada, ni de ningún iluminado, ¿no? Ningún grupo. Pero dentro de eso, uno de los problemas mayores que enfrentamos, y creo que México en este caso está siendo un ejemplo muy importante, es cómo vas a poder renovar las dirigencias y los liderazgos en el campo popular, ¿no? Yo creo que no hubiera sido difícil para Manuel Andrés López Obrador eh, poder buscar un cambio constitucional para prorrogarse, para tener una nueva elección. No hubiera sido difícil. Es más, hasta tal vez hubiera ganado, con toda su popularidad hubiera ganado ese cambio constitucional. Pero lograron que se mantuviera el orden constitucional y que después se elija normalmente a una nueva dirigente, una nueva presidenta, magnífica presidenta, que continúa con el proceso de transformaciones, ¿sí? Con todo lo que llaman el humanismo mexicano. En Bolivia no tuvimos esa virtud, no tuvimos en ese momento esa claridad, ¿sí? Y insistimos en un liderazgo cambiando la propia constitución que nosotros habíamos hecho, que nosotros habíamos aprobado, para que continúe Evo Morales en la presidencia. Creo que a esas alturas de la historia está clarísimo que fue un error, ¿no? Que ha derivado en otros errores, que ha derivado en otros problemas, ¿no? Pero como tú dices, en su momento, cuando Evo mismo estaba influyendo en las candidaturas subnacionales del año 2020, la gente se puso al frente y dijo, no, hasta aquí, nosotros vamos a elegir, porque este es nuestro candidato, que venían y nacían del mismo MAS, pero que no estaban reconocidos en ese momento por Evo Morales. Y entonces, ahí comienza una disputa entre el liderazgo de Evo Morales y su voluntad y sus ganas de volver a ser presidente otra vuelta, boicoteando al gobierno que él mismo había elegido como candidato a Luis Arce Catacora, ¿no? Es, es una, es una locura, una perversión de la historia, digamos, ¿no? Pero que ocurre, todos somos seres humanos, tenemos que ver cómo podemos no caer en esas trampas de la historia, pero además ahora nos va a tocar subsanar estos problemas. Y ahí el problema mayor, como tú mencionabas, es que estamos en este momento asistiendo divididos a esta elección, ¿no? Eh, lo improbable es que sea un candidato popular que puede ir a una segunda vuelta, porque parece que no va a haber ganador en primera vuelta. Necesitaría más del 50% de los votos o por lo menos una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo de votación, ¿no? Si no es más del 50%. Es, eso se ve que no va a lograrse, pero lo improbable sería que llegue en este momento un candidato popular a la segunda vuelta, ¿no? Ese es el escenario, por eso es muy difícil. Ahora, no me escandalice lo personal, digamos, en el sentido de, en lo personal lo mantengo y siempre me he movido a partir de la premisa de que es lo improbable lo que mueve la historia, lo que da lugar a transformaciones. Lo probable es una continuidad, pero los cambios se dan por lo improbable. Un pequeño ejemplo, no solamente de la Revolución Francesa, no, un pequeño ejemplo también tenemos, no pequeño digamos en número, pero esa dimensión de los 12 locos sobrevivientes del Grama en su desembarco a Cuba, que llevan adelante una revolución y cambian un país totalmente, derrotan al tirano, ¿no? Y logran el primer país socialista en América Latina, ¿sí? Entonces, era lo menos probable que eso pueda ocurrir. Y ocurrió, ¿no? Era lo menos probable. Nosotros hace 30 años no podíamos imaginarnos que íbamos a estar, que íbamos a ganar el gobierno, ¿no? Que íbamos a lograr las transformaciones, que íbamos a visibilizar a nuestra población indígena, que le íbamos a reivindicar. Eso no estaba en el escenario. Me queda claro, te voy a decir, porque recuerdo una entrevista que le hicieron en su momento en la gira
siendo Ajá, ya ungido como presidente en España, y traía, me acuerdo, Evo Morales en un suéter muy típico de la región, y le sí, preguntaban qué sentía de mí, y él mismo lo dijo espontáneamente, aún no me la creo, dijo, aún no lo claro, creo, así sí, lo dijo él mismo. era lo improbable. Entonces ahora también podemos seguir apostando a lo improbable, ¿sí? Y aún en ese escenario difícil puede ocurrir lo improbable. Yo todavía considero que ese chip comunitario que crea una conciencia comunitaria está vigente en Bolivia. Hay problemas, ha habido problemas económicos, hay grandes necesidades, ¿no? Pero la gente no deja llevar solamente por la propaganda y menos por esos cantos de sirena, porque ahora toda la derecha, no, que vamos a hacer bonos y que vamos a aumentar los bonos pero ya sabemos quiénes son, ya sabemos que fueron además no solamente eh, personalmente, físicamente los mismos de hace más de 20 años, ¿no? Sino que ya sabemos sus propuestas. Entonces todavía está pendiente porque aún en sus encuestas amañadas hay con más de un 30% de que no responden, que dicen que no tienen asegurado su voto o que dicen que vota al blanco, ¿no? A pesar de ese absurdo, como tú bien lo planteabas, de que Evo Morales ahora propugne el voto nulo, ¿no? Queriendo tener algún espacio y que después pueda tener una referencia y decir, esta es mi base social. Según ellos, tiene más del 30%, 50% del voto nulo, ¿no? No considero que eso tenga algún correlato con la realidad, Exacto. pero de cualquier manera, aún divididos, digamos, tenemos nosotros el desafío mayor. No importa cuál sea el resultado, porque, como tú decías, lo que se juega en esta elección no es eh, solamente una presidencia, ni es solamente un momento electivo de emisión del voto. Lo que se juega es la continuidad del Estado plurinacional. Entonces, yo creo que cada vez hay una mayor conciencia en la gente y aún en los líderes políticos del campo popular, donde cual fuera el resultado de estas elecciones del domingo que viene, tenemos que ver la continuidad del Estado plurinacional. No solamente defenderlo en todos los espacios, defender que no se retroceden los logros que se han tenido, sino más bien también profundizar una reflexión y una acción política que permita recuperar los postulados de esta segunda y real independencia que tuvimos con el Estado plurinacional y profundizar en un Estado plurinacional 2.0 los avances y el sentido mismo que tenía el Estado plurinacional que comenzamos en 2009. Ahorita hace un momento tocaste el tema y lo volviste a sacar ahorita, y me acordaste tanto de lo que sucede aquí en mi país. No tiene la derecha nada que ofrecer. Es que en el mejor de Uh-huh. los casos es ofrecer lo mismo, como descaradamente dicen en Bolivia, privatizar. Aquí lo único que hacen es atacar, atacar, está como insinuando o no y diciéndolo descaradamente, estábamos mejor antes. Y bueno, pero sí, pero ¿cuáles son tus propuestas? Y se hacen tontos porque saben que las propuestas de ellos siempre tienen que ver con deshacer el Estado, Uh-huh. privatizarlo, beneficiarse ellos a costa. Ellos siempre traen el juego de que el Estado, la izquierda lo ve como un Estado paternalista que apoya a los pobres. Digo, ¿y tú cómo ves el Estado? Como un botín para enriquecerte y tener a los demás como cliente del servicio que era anteriormente de todos, ¿no? No hay propuestas nuevas. No solo porque son los mismos también, sino porque ¿qué propuesta nueva pueden hacer? Decir, ahora vamos a apoyar a los pobres. Ahora vamos a hacer proyectos sociales. O sea, van a invadir el campo de la izquierda. No pueden, porque pierden, quedan fuera totalmente con la contradicción de que nunca lo hicieron. Y lo único que Claro. tienen es decir, vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes, que pues la pobreza a costa del enriquecimiento de todos. Aquí, si has estado checando, México por primera vez disminuye en 13 millones, dicen 10 en 13 millones la pobreza. Y no lo dice México, lo Claro. dice un organismo internacional. Sí, sí, Por sí. primera vez, porque desde que estaban los gobiernos neoliberales, era pobres más pobres más pobres. Cuando llega AMLO había casi 60 millones de pobres. Casi Mm, 60 millones de pobres, de los, de los casi más de 130 millones que somos, ¿sí? Al grado tal fue la pobreza, sobre todo con Peña Nieto, que como yo digo, cuando te sacan el Times en su portada, así como sacó en su momento a ay, ¿cómo se llama ese argentino que les dio en la torre, hombre?
que era neoliberal y que jugaba fútbol. Menem, que lo sacó. Mira, le está Menem. cambiando a Argentina. Bueno, Peña Nieto lo sacaron también. Él está transformando México, sí. Este idiota tuvo que cambiar la medición de la pobreza, porque Sí, era tanta que la tuvo que cambiar y al buscar disfrazarla estadísticamente la medición. tramposo. Eso Sí. lo tuvo que hacer, no lo estoy inventando, chequenlo en Google, ahí viene, porque la gente le repeló y dijo, a ver, espérate, ¿por qué le estás cambiando? Porque pues no podían, ¿cómo le hacían? Cada vez había más pobres. Y por primera vez, desde que empezó el gobierno anterior de Andrés Manuel y el que lleva la presidenta, son 13 millones. 13 Ujú, millones menos pobres. Lo que no han entendido estos idiotas y corruptos de la derecha es que menos pobres para ellos significan más clientes. Porque lo primero que hace un pobre es, al tener dinero, ¿qué es lo que hace? Lo mete en las inversiones de Wall Street, compra bonos de empresas, compra acciones, compra terrenos. No, compra lo que necesita, compra lo que ujú, no tiene. Cuando ya satisface su hambre, entonces compra televisores, compra radios, compra algo que ve, pero con lo que se quiere sentir también identificado y no tan excluido. Y ellos son los que mueven la sí, economía cuando les das el dinero y empiezan a comprar. Entonces, estas personas, estos miserables neoliberales, no se dan cuenta que ya ahorita hay 13 millones de clientes con los que antes no contaban, porque ahora tienen dinero para invertir en los negocios de ellos. Y no lo quieren ver así. Ellos preferían que hubiera 60 millones de pobres, porque si tú lo ves, eso se atribuye a cuántos millones de concentración a su riqueza, porque la relación entre la concentración de la riqueza y la pobreza no lo puedes dividir, eso es real. A mayor concentración de riqueza, mayor pobreza. Punto. ¿Me explico? Variará en los diferentes países la concentración y esa pobreza. Pero de que hay una relación directa entre que más ricos concentran la riqueza y más pobreza es real. Eso es demostrable eso, ¿no? Y estos no se dan cuenta. Que claro, si acabáramos con toda la pobreza en México, que hubiera, oye, hay 20 millones que ya no son pobres, significa que son gente que tiene dinero para invertir, para comprar, para mover más dinero en la economía. ¿Y a quién le beneficia eso? Pues a los empresarios. ¿A quién más? Ellos son los que se benefician. Ellos se la pasan quejándose en el sistema neoliberal de que los explotan los pobres, porque les cobran impuestos, porque se les va el dinero apoyándolos y los tienen que mantener. Ellos son los explotados por los pobres, porque incluso con gracias a su esfuerzo son ricos a pesar de estos pobres. De, oye, bájale, hombre, ya es una claro, absurdez. Es una pero es absurdez. que no lo veo así, porque además no es solamente un tema económico, pues, ¿no? Es el tema de los privilegios y el prestigio. Es decir, tampoco les interesa una sociedad más equitativa. Parte de su poder está en la diferencia, justamente, en la diferencia y en lo que pueden decir ellos la distinción, porque ahí ellos se sienten sí superiores. Por eso mismo es importante, obviamente, sacar a la gente de la pobreza, pero en el fondo eh, es cumplir con las tareas del capitalismo, podrías decir, porque la propuesta era que todo se desarrolle, ¿no? A partir del mercado. Por eso es que nuestra propuesta del Estado plurinacional también tiene que ver y tiene que reflexionar sobre que no es solamente cuestión de sacar a la gente de la pobreza, de la vulnerabilidad frente a la vida, ¿no? Sino que es fundamental darle un otro horizonte de vida. Es lo que nosotros llamamos el vivir bien. Entonces, porque si tú sacas solamente a la gente de la pobreza, la vuelves una consumidora y que sigue consumiendo más. Y por lo tanto, como es el consumo es como un barril sin fondo. Nunca cuando tienes una lógica consumirista que se llama, nunca vas a poder satisfacerla, porque además es un consumo creado, es una necesidad creada para el consumo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también, nosotros mismos tenemos que abundar en esto, es que reflexionar donde el horizonte no es sacar de la gente de la pobreza. El horizonte es cuál es el nuevo sentido de la vida. Porque además, en esta carrera consumista del planeta, estamos frente a la catástrofe de la crisis climática, que ya no es cambio climático, y es crisis climática donde es producto justamente de esta lógica de consumismo, donde aún ahora los autos vienen programados para que tengas que cambiarlos obligatoriamente.
Y si no los cambias obligatoriamente, te va a salir más caro el impuesto que comprarte uno nuevo, o el impuesto sobre el auto viejo, ¿no? Entonces, esto es insostenible. No todos pueden estar teniendo los niveles de consumo de los países del norte. No nos da ni la energía del planeta, ni tampoco tendríamos espacio en el planeta para botar tanta basura que es producida justamente por ese consumo, que lo único que hace es usar y desechar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Esos son los elementos que tienen que estar detrás de esta defensa del Estado plurinacional, ¿no? Y por eso nos esforzamos tanto en todas estas reflexiones, porque cumplimos con esos temas de lucha contra la pobreza y demás. Pero, ¿y después qué? ¿Después qué? No se puede quedar en que el sentido de la vida va a ser el consumir. Tienes toda la Es el razón. principio de que de la modernidad, de que vales lo que tienes y mientras más tienes, más vales, ¿no? Entonces, por eso mismo es tan importante recuperar todo este sentido y ahora defenderlo e impulsarlo hacia el futuro. Lo que dices es muy importante y es un proceso muy fuerte porque ahí es donde tenemos que dar la batalla cultural. Eh, Ujú, Como bien dices tú, toda la sociedad y todo el sistema neoliberal está basado en el consumo y en cuánto gastas en ese consumo y qué te compras, o sea, si ropa de ujú, marca, carros lujosos, pero no tenemos una propuesta en relación a eso. O sea, aquí en México, por ejemplo, lo que se dice es hay que ser austeros, pero eso no engancha a los jóvenes. ¿A qué voy? Aquí, por ejemplo, tenemos un gobernador nefasto que ya ni siquiera es de derecha, estos son aspiracionistas, o sea, que es una aberración para mí todavía de la derecha, en la que ya ni siquiera hablan de ideología, del esfuerzo individual, la iniciativa privada, ese tipo de rollos que ellos manejan. Ya es, mira el dinero que tengo para comprarme esto, mira dónde me voy de vacaciones, o sea, sí me ujú, explico, se van a ese punto. ujú, Ni siquiera es ujú, en un rollo de que yo me lo gané esto con el esfuerzo de mi abuelito, de mi papá, ujú, y yo que estamos trabajando aquí, invirtiendo, el rollo que te dice la derecha, ¿no? No, ni siquiera dicen eso, es aspiracionista. Y muchos jóvenes ven eso y dicen, ah, yo también quiero eso, oye, qué padre ser como esa persona, yo también quiero ser como él, mira el carro que trae. Y entonces salen narcos también en esa misma situación, que presumen sus gastos, dónde andan y todo el mundo, pues yo quiero ser como él, sea, ya sea como narcotraficante o como político, que en muchos casos son hasta sinónimos. Bueno, el punto es que no tenemos una propuesta, una contrapropuesta que sea atractiva para decir, oye, está, ahí está, bueno, ahí está. Porque si solo les dices, ¿sabes qué? La propuesta es ser austero, van a decir, ay, no, pero ¿cómo? Pobre, no puedo gastar en esto. Tenemos que crear una propuesta que realmente sea atractiva, sí, entendible y adoptable, para que digan, oye, es que ahora esta propuesta me suena mejor, ajá, si la acepto y la llevo a cabo. A la otra, que te digo que ya es una aberración de la derecha y se va al extremo que nomás es, soy aspiracionista porque aspiro a tener un mejor carro, vivir en una mejor colonia, poder tener mi jet privado, y toda una serie de cosas, y ahí está toda la raza viendo, toda la gente de aquí, viendo a los actores o a los grandes empresarios, que son, la mayoría son grandes ladrones, como Elon Musk, y todo, o Billy Gates, todos esos, a eso aspiro, a hacerme millonario así. ¿Cómo sí, tenemos que crear, en base a lo que tú dices, una contrapropuesta? Porque mientras no lo creamos, no la podamos ofrecer, estamos fritos. O claro, sea, así como en términos políticos, la derecha no tiene nada que ofrecer frente cuando entra un gobierno de izquierda a la gente, salvo lo mismo, seguirla haciendo pobre y seguirla explotando. Aquí, en el modelo que ellos tienen, nosotros estamos faltos de algo que sea atractivo para poderles decir, ¿sabes qué? Es el modelo neoliberal de ellos que lo único que te dice es consume, ten más dinero y tú vas a decir, tienes dinero, ya le hiciste, porque ese es el asunto. Tú podrás ser un idiota, un analfabeto, pero si tienes dinero, wow, ya fregaste, como claro. decimos en México. Es que ese es el sinsentido de un sistema, de un modelo, digamos, ¿no? De un modelo para mí civilizacional, no es un modelo solamente económico, es civilizacional donde el sentido es tener más, el sentido de la existencia, ¿no? Mm. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo va después de criticar o más bien censurar a los muchachos que se meten al narcotráfico porque ahí van a ganar dinero? Si el sentido de la vida es tener dinero, entonces pues hay formas y tampoco es que todas las zonas sean legales de ellos mismos. O sea, en el norte global el sistema financiero está más lleno de sangre, de balas, de narcotráfico Sí, y de tráfico de personas que nada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ese modelo es inviable y eso ya tenemos que tenerlo claro.
O sea, la fortuna, cuando tú mencionas a Elon Musk, es ese grupo, digamos, ese grupo de riquillos del mundo que ya no saben qué más hacer con su dinero. Porque tú sabes que eh, el crecimiento, digamos, a nivel global, el 1% más rico se queda con 2/3 de la riqueza que se generó desde el 2020, ¿no? Que fueron 42 billones de dólares, billones de dólares, o sea, millones de millones, ¿no? Y ese 1% más rico se quedó con 26 billones, que era el 66% de esa riqueza creada, ¿no? Eh, la fortuna de los mil millonarios, que ahora se ha inventado el nombre también mil millonarios, ¿no? Crece a un ritmo de 2.700 millones de dólares por año. Duerman, trabajen, descansen, hagan ejercicio, se meten al bolsillo 2.700 millones de dólares. O sea, acumulando cada vez más. O sea, de cada dólar, digamos, el 90, de cada dólar que recibe el 90% de la población más pobre, ¿no? Un mil millonario se embolsa 1.7 millones de dólares. Es un robo eso, es de Eh, verdad, es una estafa. Te das cuenta, esas cifras ya no va más allá de nuestra capacidad de asimilación, porque son cifras muy grandes y eso es lo que hasta ahorita se está exacerbando. Por eso es que es inviable. O sea, los jóvenes no les cae bien el tema de austeridad. Y claro, la austeridad, que es un buen principio, solita no funciona, ¿no? O sea, tiene que haber más, tiene que haber todo un conjunto de valores alrededor de esto, ¿no? Eh, pero el primer elemento, yo creo, la primera premisa que hay que mostrar es que esto es inviable. O sea, los jóvenes pueden querer ahorita entrar a la lógica de consumismo y más dinero, pero pueden tener seguro que en menos de 10 años va a haber territorios del planeta inhabitables por las olas de calor que van a venir en verano. Y lo estamos viendo ahorita en este momento, ahorita, lo que está ocurriendo en la península ibérica, ¿sí? Entonces, tener conciencia de esto es parte del trabajo que se tiene que hacer. Y nosotros, con nuestra propuesta del vivir bien y el Estado plurinacional, tenemos un conjunto de valores alrededor de la austeridad también, ¿no? Alrededor de la desacumulación, ¿no? Alrededor de la redistribución, que dan un sentido, digamos, y es lo que todavía creemos que es reivindicable para adelante, más allá de las elecciones que tenemos, y además no solo para Bolivia, sino también para el planeta. Mira, volviendo al tema, ya dijiste que se apuesta por la improbabilidad de que gane la izquierda. Yo no quisiera que no fuera tan trágico eso y que sí tuviera posibilidades la izquierda. De entre los candidatos que se mencionan, que van punteros en el lado de la izquierda, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que van arriba, por decirlo así, en las No, votaciones? al final solamente hay dos candidatos del campo popular, ¿no? Ok, Que es Andrónico Rodríguez y del Castillo, Eduardo del Castillo, ok. ¿no? Son los que están, Son los únicos básicamente. dos, ¿no? Ok, Son 9 candidatos ahorita, porque habían 10 que se bajó una, que era la alcaldesa del Alto, ¿no? Eva Copa. Entonces, quedan los dos. Hay otros ahí que quieren nadar de muertitos, enriquecerse los populares y no, y los otros son plenamente de derecha. ¿Mm? Sí, completamente de derecha, además que reivindican su carácter, su ideología. Eh, las encuestas los dan muy por debajo, ¿no? En 6 y 2%, ¿no? Pero son las encuestas amañadas, son las encuestas manipuladas. Entonces, yo no puedo creer en ellas, con todos los antecedentes, además, de cómo han manipulado en diferentes momentos la posibilidad de la votación. Entonces, yo creo que hay que esperar a que el domingo todavía se pronuncie toda la población, ¿no? Y que se pronuncie, espero, con esa conciencia de todo lo avanzado, de todo lo logrado. ¿No? pues que se acuerden muy bien de las masacres que hizo la que fue presidente impostora ahí de Claro. Bolivia, porque ese es el trato que van a recibir siempre por parte de la derecha, que aquí se les olvidó, por ejemplo, perdón, en Estados Unidos, los latinos que apoyaron a Trump y que Ujú. ahora están arrepentidísimos, le digo, oye, pues es que voy a decirlo porque de veras, si la pa' pendejo no se estudia ahí.
mm, Aunque debe haber excepciones que incluso se titulen hasta en cuadro de honor. O sea, ¿por qué sí, votas? Porque por tu verdugo, pues no se puede hacer nada por ti. Porque veías lo que ibas a hacer y votaste, pues no, estás frito, estás frito. Entonces, aquí, eso fue lo que pasó con muchos mexicanos que están allá en Estados Unidos. sí, Afortunadamente, espero que no fueron todos. Y acá en el caso de Bolivia, digo, ya tuvieron dos masacres porque ujú, protestaban, ejerciendo su derecho constitucional de protesta, fueron mm. masacrados. ¿Qué esperan si gana la derecha? Cuando Por empiece a eso aplicar. mismo, además, esta derecha ahora está viniendo con una lógica revanchista, Sí, totalmente trumpiana. Se siente. trumpiana, claro. Se sienten ahí respaldados además por las derechas locales, regionales y mundiales, ¿no? Piensan que es su tiempo. Yo creo que ahí se equivocan nuevamente porque no tienen una lectura de lo que es Bolivia, pero que vienen revanchistas, van a querer cambiar todo, o sea, por eso mismo es que resulta más inconsistente o menos comprensible pensar que puede propugnarse el voto nulo, porque la derecha no va a hacer distinciones, no hace distinciones si unos son del arcismo, del levismo, del androniquismo. No, no, no. Aquí para la derecha todos son iguales. O sea, los oponentes, el campo popular son sus enemigos y ya. No va a haber aquí mayor diferencia. Por eso mismo, digamos, es que van a querer revertir todo lo logrado. Aún están queriendo sacar 2/3 en sus distintas composiciones en el Parlamento para poder cambiar leyes porque se requieren 2/3 para cambiar leyes, para poder convocar una asamblea constituyente a su medida, o para querer conformar, si logran tener una mayoría muy importante en el Parlamento, van a querer hacer del Parlamento una asamblea constituyente que cambie la constitución. Entonces, por todo eso es importante y va a ser importante cómo la gente reacciona ahora. Lo improbable no es lo más triste ni es catastrófico. Lo improbable, de verdad que lo digo sinceramente, es lo que ha movido y lo que ha llevado adelante las transformaciones en el planeta, en la historia, ¿no? Y por lo tanto, si vamos a, de cualquier manera es una especulación prever las Claro, cosas, ¿no? Por lo menos hagámoslo positivamente, ¿no? ok. Hagámoslo con un sentido histórico, ¿no? Bueno, Donde lo que logramos, vamos a lograrlo a pesar de la baja probabilidad que pueda tener. y bueno, me quedo vamos, con tus comentarios de esperanza, como tienes toda la razón en decir que lo improbable es lo que a veces pasa, incluso tiene que ver con la famosa teoría del caos, que dice que una mariposa en Moscú, el batir de sus alas tiene repercusiones hasta en la Patagonia, en un momento dado, a través de una serie de factores y causas. Entonces digo, y que es totalmente improbable, ¿no? A ver, explícame cómo. Bueno, pues de eso también trata la improbabilidad. Este, yo espero que el pueblo boliviano salga realmente a ejercer el voto y a gritar, no solo a hablar en voz alta, a gritar por los derechos que tiene en esa votación, porque yo la considero en ese sentido que se juegan todo, se juegan la independencia de 200 años que estaba fingida, los últimos 20 años digamos que la estaban construyendo y ahora estos derechangos vienen a decir, pues no, vamos a hacer hasta una constituyente de derecha para, así como le hicieron en Bolivia, digo, perdón, en Chile, ¿no? Que no la pudo lograr la izquierda porque había toda la derecha se puso de acuerdo con todos los medios, les dio miedo y a la mera hora pues ganaron ellos y ahí van con una constitución, se quedó prácticamente la misma, la de Pinochet, ¿no? Y todavía con reforzada. Bueno, que se vean ahí, que se puedan ver lo que está pasando en Argentina, donde la derecha siempre alega la libertad, sí, pero es la libertad de mercado de ellos, la libertad de robarte, porque lo primero que hizo Milei prácticamente al llegar es casi prohibir que hubiera reuniones y manifestaciones, prohibía que hubiera reuniones de más de 3 personas. ¿Por qué lo hacía? Porque sabía que iba a dañar al pueblo y se le iban el coste de sus reformas era al pueblo y que iban a protestar y miren lo que les está haciendo. Pero no tienen que ver si no quieren ver a Argentina. Vean lo que les pasó ya en Bolivia, con esas dos masacres que hicieron de gente que protestaba legalmente, constitucionalmente. Yo le apuesto a la probabilidad de que
el pueblo boliviano esté suficientemente ya formado en casi 20 años para que conozca ya a la derecha y no caiga en sus trucos, Jean Paul. No es correcto, no, no debe ser, ha puesto eso. Aquí también ha puesto, aquí en mi país, ha puesto eso, pero aquí tenemos a mucho vendepatria. Están también los medios de derecha muy fuertes y tenemos al imperio que está que quiere desestabilizar este gobierno constantemente con sus amenazas arancelarias y luego jugando al esquema del narcotráfico cuando sabemos que ellos son los más grandes narcotraficantes del mundo, que ellos son los más grandes lavadores del mundo. Entonces es medio patético que acusen a alguien más cuando ellos son los que están más implicados. Eso es todo el show. Pero sí nos preocupa, vamos a estar atentos para este domingo 17 que se la está jugando Perfecto. Bolivia ahí. No, te dejo Sí. para que cierres, te dejo para que cierres. No, pues no, no te agradezco yo la posibilidad de intercambio, ¿no? Me alegra mucho poder conversar y además hacer esas analogías entre México, Bolivia también y entre toda la región, ¿no? Creo que es un tiempo difícil para la región, es un tiempo de incertidumbres global, ¿no? Y ahí nosotros, pues, intentaremos poner nuestro grano de arena para que esto pueda resolverse positivamente, porque también es cierto que no se puede dejar de leer las elecciones en Bolivia en clave de geopolítica, Sí. ¿no? Lo que está ocurriendo ahorita a nivel planetario, en este cambio, en en este movimiento de poderes hegemónicos, también nos afecta. No podemos ser tan inocentes de pensar que aquí solamente los únicos actores somos los bolivianos y las bolivianas. Por eso mismo es que es todavía más naif, más absurdo pensar que el voto nulo puede afectar o puede dar a causa alguna salida positiva. Y yo creo que también a nivel planetario, aquí a nivel de la región, además a nivel de la geopolítica, va a ser importante los resultados y cualquiera que sea el resultado, va a ser importante cómo lo asumamos nosotros y cómo podamos enfrentar hacia adelante. Entonces, más allá de quedarme en la elección del domingo 17, que viene ya en 3 días, me parece importante no perder el horizonte de lo que se tiene que construir a futuro y en el camino en el que estamos. Eso sería, mi querido Héctor. Jean Paul, de veras te agradezco esta charla tan ilustradora de los retos que van a enfrentar y que vamos a enfrentar todos nosotros junto con ustedes, porque como bien dices, esto es parte de una jugada geopolítica. Si la derecha dice, ya tenemos ahora Argentina, y ahora ya tenemos Bolivia, ya tenemos Ecuador, y vean cómo está Ecuador, bien, por favor, y ahora quieren sumar Chile, ellos dicen, ahora viene la ola de la derecha, que es lo que están buscando. Mm. Bolivia puede ser un buen muro de contención para todo este movimiento que solo ha hecho daño, que son fascistas, hombre. Son totalmente Ujú. fascistas, y no es que neonazis en algunos casos. No te quito más tiempo, te agradezco por esta charla y nos vamos a hablar pronto para saber de los resultados allá en Bolivia. Eso, eso. Gracias, que tengas buen día allá. Gracias.